Mira, me pongo la cámara. Soy invitada. Hola, soy Belén Revilla. Hola, Belén. Por el momento solo lo vamos a hacer de uso interno. Si tenemos más solicitudes como la tuya, veremos cuáles son los permisos que tenemos que solicitar a todos y a todas y lo difundiremos, pero por el momento solo sería de uso interno. Vale, muy bien. Gracias. Nada. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Esmi. ¿Me Buenos escuchas? días. Sí, Mira, te escucho. soy Javier. Yo en realidad te iba a hacer la misma pregunta que la compañera. Desde luego, por nuestra parte, por parte de Consumo Conciencia, ningún problema en publicar cualquier cosa que queráis. Y era porque, bueno, tengo estropeada la grabadora de sonido y aunque solo fuera el audio, era por preguntarte lo mismo, ¿vale? Por si podíamos después disponer de él y, y compartirlo en un futuro cuando tengáis los permisos que has comentado. Vale, perfecto. Muchas gracias. Buenos días. No, aún no hemos empezado. Estamos dando unos minutitos porque sigue conectándose gente. Vale. No sé si Paula estás por aquí. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Buenos días. Bueno, os presento a Paula. Ella es la directora nacional de Cruz Roja Juventud y bueno, ella va a hacer la presentación y seguiremos después con las ponencias. Esperamos unos minutillos más, si quieres, como veo que hay mucha gente que está... Vale, si quieres un par de minutillos, pero pocos. sí, porque si no... Vale, perfecto. No sé cómo tú me indiques. Sí, un par de minutitos porque sí que hay gente aquí desde las 10 ya, entonces bueno, Vale, si no vamos invitando. perfecto.
Comentaros mientras, para los que os estáis añadiendo y lo hemos hablado antes, la sesión va a ser grabada. Por el momento solo va a ser de uso interno, pero como estamos viendo que ya hay varias peticiones para utilizarlas de cara externa, como tengo todas vuestras direcciones y demás, os avisaremos si podemos ponerlas de forma pública, ¿de acuerdo? Vale, pues si quieres, Hermi, empezamos ya. Sí, porque Vale, para no perfecto. hacer esperar. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, bueno, ya me ha presentado Hermi, soy la directora estatal de Cruz Roja Juventud y daré un poco de introducción, nada, breve, porque creo que lo importante es un poco lo que vamos a ir comentando durante estas jornadas y seminarios. Deciros que este seminario es el primero que se hace, que nos hubiese gustado que fuese sido online, pero por las circunstancias de esta pandemia no nos lo han permitido, ¿no? Para nosotros, cuando nos planteamos cómo poder afrontar todo el tema de sustancias, de la importancia, ¿no?, que en estos momentos estamos viviendo las personas jóvenes, creíamos que una de estas cuestiones no era sobre todo pues el determinar y reflexionar sobre un poco todo el tema del consumo y de las herramientas que, ¿no?, que favorecen esas relaciones, porque al final el consumo ya no solo es por los hábitos más normalizados que tenemos en la sociedad, sino van mucho más allá, ¿no? Entonces, queríamos como impulsar en esas ponencias esa reflexión y bueno, deciros que tenemos 300 personas que se quieren conectar a estos seminarios y que creo que para nosotras es el inicio de un gran cambio dentro de cómo nos queremos posicionar, ¿no?, en este tema. Agradecer sobre todo a las dos personas que vienen a posteriori, que es Arnau Serra Moreno y Patricia Colomera Aguila, si lo he dicho mal, perdonadme. Porque para nosotros es muy importante, porque al final vienen de Creuroya, Cataluña, y para nosotros sí que es un reflejo de las cosas que están haciendo allí, ¿no?, y poder seguir trabajando en conjunto. Y luego por la tarde tenemos una ponencia, una mesa redonda que hace nuestro compañero del área de salud, que es JJ, con Javier Sánchez Arroyo y Jorge Flores, que la verdad es que bueno, que para nosotros es como el input del antes y el después sobre el tema de las drogas. No tengo más que decir, Herminia, sino simplemente que me quedaré aquí escuchando y comentando todo esto, y si tengo cualquier cuestión, pues ya la iremos trabajando, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas Y sobre gracias. todo a Herminia, que aunque la veis aquí, el trabajo que ha desarrollado y el poner en contacto a tantísima gente para este tema es de agradecer su trabajo, y que va a ir estupendamente, no tengo ningún tipo de duda al respecto. Muchas gracias, Paula. Nada. Vale, pues entramos en materia, ¿de acuerdo? Sí que, como sabéis, en el programa teníamos reflejada la mañana con la primera hora, con los conceptos generales, con adicciones sin sustancia. Como ha comentado Paula, las dos primeras personas que harán esta ponencia será Arnau Serra Moreno y Patricia Colomera Águila, perdonad por el apellido. Os presento un poco, ellas vienen desde el Centro de Cruz Roja en Barcelona, que es de atención y seguimiento a la drogodependencia, y el área de reducción de daño Lluís Companys. Arnau es educador social, tiene experiencia en el campo de la drogodependencia y las adicciones y en tratamiento de reducción de daño, docencia y formación desde el año 98. Y Patricia es la directora de este centro desde 2016. Después tendremos un breve descanso y presentaré a nuestra compañera Eufemia, que nos hablará de conceptos generales de adicciones sin sustancia. Patricia y Arnau, cuando queráis podéis compartir vuestra presentación. Ok, hola, buenos días, ¿me oís? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, yo soy Patricia, mi compañero Arnau hablará después. Nos iremos cambiando para no tener que estar con la mascarilla, porque si no, con la mascarilla es como más complicado el poder transmitir. Entonces, os vamos a intentar compartir un power que hemos hecho como muy introductorio, a ver si podemos explicaros que la idea que teníamos y que nos transmitiste tú, Herminia,
¿vale? Era pues hablar sobre todo de conceptos generales y poner un inicio, ¿no?, de marco de actuación en la jornada. Entonces, uy. Si podéis el resto de personas silenciaros, por favor, para no interrumpir. Sí, qué susto. ¿Veis algo? Sí, vemos tu presentación. De acuerdo. Vale, la presentación sin problemas, Hermina, te la podemos pasar por si alguien os la reclama, que se la puedas hacer llegar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Perfecto, gracias. Entonces, la hemos presentado, hablemos sobre el consumo de drogas, porque es una terminología que creemos que es más adecuada que no hablar de personas drogodependientes, ¿no?, sino de personas que utilizan las drogas y hacen un uso o un mal uso de ellas. Entonces, como os decíamos al principio, vamos a introducir diferentes conceptos, como el concepto de qué es droga. Si buscamos por internet, en Google, vamos a encontrar multitud de definiciones dependiendo de la perspectiva o el prisma, ¿no?, que queramos darle al enfoque del consumo de sustancias. Nosotros y nosotras, para ser lo más neutros y neutrales posibles, hemos cogido una definición de la OMS, ¿sí?, que diría que es toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones, siendo susceptible de crear dependencia y de provocar tolerancia. Si os fijáis, hablamos de cualquier tipo de sustancia. ¿Por qué? Porque luego veremos más adelante, cuando hablamos de clasificaciones obsoletas, cuando hablamos de sustancias ilegales, no ilegales, químicas, no químicas. Entonces aquí lo englobamos absolutamente todo. Os he puesto varias fotos. Perdonad, que le hemos pasado antes de tiempo. Varias fotos porque creemos que sí que es importante que dentro del concepto droga introduzcamos aquellas que tenemos más asumidas, como puede ser el alcohol o el tabaco. Porque muchas veces, y creo que estaréis de acuerdo todos y todas conmigo, cuando hablamos de drogas o alguien habla de drogas, se suele pensar en heroína, cocaína o drogas de las llamadas o mal llamadas más duras, ¿no? Entonces, importante meter en el mismo saco el alcohol y el tabaco. Por eso la importancia de toda aquella sustancia que pueda crear dependencia y provocar tolerancia, que son conceptos que luego vamos a explicar. Una cosita, yo suelo hablar bastante rápido y también es porque el tempus que tenemos es cortito. Luego, si hay preguntas o lo que sea y no diera tiempo a hacerlas online, podéis preguntarle a Herminia a nuestros correos electrónicos y sin ningún problema nos ponemos en contacto con vosotros, ¿vale? Entonces, otro de los conceptos de los que también oímos todos hablar, de dependencia, ¿no? Tenemos una persona que es dependiente de una sustancia. ¿Qué significa esto? Pues la dependencia la podríamos dividir en tres apartados o tres conceptos. Hablaríamos de dependencia física, cuando es el estado fisiológico alterado que se manifiesta cuando se suprime bruscamente el consumo de una sustancia y que desaparece cuando reanudamos este consumo, ¿sí? Ejemplo, el tema del tabaco. Cuando una persona lleva ya mucho tiempo sin fumar tabaco y hay una dependencia instaurada, pues a medida que vayan pasando las horas o aquellas actividades que tengan más asociadas a este consumo, su nivel de ansiedad puede verse incrementado. Incluso mantener, aunque no haya una dependencia física establecida, manifestar sintomatología fisiológica. ¿Cuándo desaparecerá? Cuando volvamos a consumir esta sustancia. Ejemplo todavía más claro, delirium tremens en el alcohol, ¿no? Aquellas personas que tienen una dependencia instaurada de tiempo a nivel de alcoholismo, cuando se levantan por la mañana es muy probable que tengan lo que llamamos delirium tremens, que son esos temblores en las extremidades superiores, que desaparecen en el momento en que ingerimos el alcohol. Luego hablamos también de dependencia psíquica, que es esa necesidad de obtener y reiniciar el consumo de la sustancia para producir placer o evitar el malestar producido por no ingerirla, ¿vale? Aquí podríamos hablar de la coca, por ejemplo. Recordemos una cosa que además nosotras la machacamos bastante, que es que cuando una persona, y esto está muy relacionado con la dependencia, cuando una persona empieza a consumir, lo hace porque obtiene algún beneficio, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, que desaparece el dolor, ya sea que me hace más sociable para poder entrar en un grupo
¿no? Y poder participar de un grupo, ya sea porque me hace aguantar más horas bailando durante la noche. Entonces, siempre se empieza a consumir por algo positivo que nos otorga esa sustancia, pero luego esa continuidad del consumo se da precisamente para evitar toda aquella sintomatología negativa asociada que tiene el no consumirlo, ¿vale? Entonces, ahí es cuando estamos hablando de dependencia, ¿vale? Y la dependencia social, que sería la tercera categoría, que sería la necesidad de consumir por pertenecer a un grupo y la obtención de un reconocimiento social. Es importante tener en cuenta este tipo de dependencia, sobre todo cuando hablamos de gente joven, ¿no? Cuando estamos hablando ya de preadolescencia, no únicamente ya de adolescentes en sí, o sea, con población puber ya podemos ver que se inician, ¿no? Algunos ritos, algunas conductas, algunas maneras de funcionar por el hecho de la necesidad interna de identificarme con un grupo y de ser aceptado por ese grupo y de pertenecer a ese grupo. Drogodependencia. Cuando hablamos de drogodependencia, hablamos de una enfermedad crónica y recipiente que afecta al estado físico, psicológico y social de la persona, caracterizado por una tendencia compulsiva al consumo de sustancias. Cuando hablamos de drogodependencia no únicamente nos referimos al enganche físico o psíquico que puede tener, sino a todo aquel contexto que rodea a la persona consumidora de sustancias, como puede ser pues, la familia, la comunidad, su entorno laboral o en el caso de que esté estudiando, etcétera, etcétera. Tolerancia, que es otra de las palabras que tendemos a escuchar. La tolerancia es un estado de adaptación fisiológico-cognitivo que se caracteriza por una disminución de la respuesta a la misma dosis de sustancia o por el hecho de que para producir el mismo grado de efecto es necesaria una dosis mayor. Explico, porque esta es la definición que es como muy teórica. Para obtener el mismo resultado que yo obtenía cuando yo empecé a consumir cocaína, necesito cada vez ir aumentando esa dosis, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi cuerpo se ha adaptado a esta sustancia y con la dosis inicial que yo tomaba, pues no obtengo los resultados deseados, ¿vale? Aquí podemos aplicarlo a la cocaína, que es el ejemplo que he puesto, pero cualquier otro tipo de sustancia también nos puede funcionar, para poner el ejemplo. Antes hablábamos de la clasificación. Hay cientos de clasificaciones de sustancias. Aquí os pongo algunos ejemplos, más que nada porque ya os digo que el objetivo es que os suenen todas estas palabrejas y que en un determinado momento, si alguien hace referencia, ¿no?, a una de ellas, podemos al menos contextualizar de qué me está hablando, ¿no? Podemos referirnos al origen, si es natural o es sintética. Por ejemplo, si es natural, un hongo, ¿sí? O si es sintética, pues cualquier derivado opiáceo que se pueda estar utilizando ahora mismo para consumo, como puedan ser los los fentanilos y acompañantes que ahora mismo en Estados Unidos, ¿no?, están causando estragos y están causando, pues bueno, desaparición de una franja de edad importante por el sobredosis producidas por esta sustancia, por su estructura química, por su acción farmacológica, por su consideración sociológica, por sus manifestaciones clínicas a nivel neurocognitivo también, por su consideración jurídica, decíamos, legal o no ilegal. Por ejemplo, aquí en Cataluña sabéis que tenemos en Barcelona, la gran mayoría tenemos salas de consumo higiénico supervisado, ¿sí? Son salas que pertenecen a diferentes estrategias de reducción de daños, que la reducción de daños es para aquellas personas que están en consumo activo de la sustancia, con un nivel de vulnerabilidad sociosanitario elevadísimo y que por el motivo que sea, porque no pueden, porque no quieren o porque no es el momento, no dejan de consumir. Entonces, nuestro objetivo es reducir las consecuencias negativas y los daños producidos de ese consumo. Pues en las salas de consumo higiénico supervisado, que es donde viene a consumir la gente, traen ellos y ellas su propia sustancia, entonces es un ambiente absolutamente sanitario y estéril y educativo. Hay salas aquí en Barcelona, por ejemplo, que únicamente permiten el consumo dentro de su sala, valga la redundancia, de sustancias catalogadas como ilegales, ¿sí? Hay otras, como puede ser nuestro caso, como puede ser Cruz Roja Barcelona, que permitimos el consumo de cualquier tipo de sustancia, porque entendemos que cualquier tipo de sustancia
puede ser catalogada como droga, como veíamos en la primera definición, ¿sí? La peligrosidad para la salud, hablábamos antes de drogas duras o drogas blandas. Se me ha pasado, perdón, que se me ha pasado la diapositiva. Drogas duras o drogas blandas, y los efectos sobre el sistema nervioso central. Pueden ser, que esto seguro que también os suena, pueden ser depresoras, que deprimen el sistema nervioso central, como podría ser el alcohol, las benzos, opiáceos, los disolventes también, los pegamentos, las colas, ¿vale? Estimulantes, que lo que hacen es estimular el sistema nervioso central, como las anfetaminas y la coca, ¿vale? La nicotina, que muchos y muchas de nosotros pensamos de no, es que a mí fumar tabaco me relaja. No, mentira, mentira. Lo que nos relaja o lo que puede relajar es el ritual de fumar tabaco, ¿no? El de ahora me enciendo el cigarro, me voy al balcón o me bajo a la calle, eso es lo que nos puede relajar, pero la nicotina en sí es un estimulante. Y por último los alucinógenos, ¿no? Como puede ser pues, el LSD, hongos y derivados del cannabis también. Ahora sí podemos pasar, Olga. Aquí os hemos puesto una de las diapos con clasificación con diferentes drogas, vías de consumo, tipo de dependencia que puede establecer y la acción sobre el sistema nervioso central. No me voy a centrar en explicárosla, para que la tengáis de ejemplo y para que la podáis mirar tranquilamente, ¿vale? Es que si no, no nos va a dar tiempo. Vías de administración de la sustancia. Puede ser nasal, esnifada, inhalada o fumada, parenteral, que es inyectada, o directamente ingerida. Pensemos también que tenemos sustancias que pueden ser consumidas o administradas de diferentes maneras, ¿vale? No nos quedemos únicamente con la imagen de los consumos más ochenteros, noventeros o de algunas ciertas películas, ¿no? Donde se ven consumos, sino que ahora mismo nos encontramos en que una misma sustancia, dependiendo de la situación y dependiendo de la persona, puede consumirse de diferentes maneras. Diferenciación de lo que es un uso y un consumo inadecuado de la sustancia. Esta terminología se ve muy clara en el caso del alcohol. Es decir, tú puedes hacer un uso del alcohol, tú puedes quedar con unas colegas o con unos amigos después del trabajo y tomarte una cerveza en un ambiente absolutamente social y en un entorno absolutamente distendido. Y luego podemos hablar de un consumo inadecuado cuando este consumo ya no únicamente queda fijado, ¿no? En esta reunión social, sino que yo necesito consumir cada vez más para poder realizar mi vida diaria o para evitar, ¿no? Las consecuencias negativas que decíamos del no consumo. El abuso vendría por ese mal uso de las sustancias, ¿no? Y la presentación de consecuencias negativas que pueden ser en todos los aspectos, como hemos dicho antes, a nivel social, a nivel personal, laboral, económico, etcétera, etcétera. Policonsumo, nosotros nos estamos dando cuenta, y si entre los oyentes hay compañeros y compañeras que trabajan también en el tema de las drogodependencias y de las adicciones, de que es raro que venga una persona a pedir tratamiento únicamente por un consumo de una sola sustancia. Normalmente están asociadas, pues eso, lo que llamamos el policonsumo, ¿no? Más de una sustancia. Suele haber una sustancia principal, eso sí, y luego las otras secundarias que pueden aparecer, pues bueno, pues si tengo dinero o me encuentro la persona adecuada y puedo disponer de esa sustancia en ese momento. Intoxicación. Hablamos de intoxicación cuando se produce una ingesta superior a la que el organismo puede asimilar, ¿sí? Cuando se produce la sobredosis, que va muy relacionada con esa intoxicación, cuando ya la ingesta es significativamente superior a los límites que nuestro organismo puede tolerar. Todos y todas tenemos en mente, y si no es porque lo hemos vivido, sino por los medios de comunicación, por las películas, una sobredosis de heroína, ¿no? Que es como la más llamativa. Luego hablamos también del síndrome de abstinencia, que es el conjunto de signos y síntomas que aparecen al interrumpir de forma brusca el consumo. La gran mayoría de gente pensamos siempre que los peores síndromes de abstinencia son los provocados por dejar de consumir heroína. También el cine se ha encargado, ¿no? de visualizarnos y de demostrarnos
estas imágenes, pero sin embargo el síndrome de abstinencia más peligroso que hay y que te puede llevar a la muerte es el del alcohol. El del alcohol, perdón, que me he quedado sin voz. El del alcohol y, bueno, y sin embargo es lo que decíamos, ¿no? La imagen que tenemos. Yo creo que es importante también, y estas jornadas yo creo que pueden ayudar a reflexionar en la imagen que tenemos, no solo de las sustancias, sino en la imagen que tenemos de los usuarios y las usuarias de sustancias, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que nos tiene que llevar a pensar y replantearnos, ¿no? Desde qué óptica, como decía la compañera, desde qué óptica queremos entender este tipo de situaciones. Desintoxicación, deshabituación. Desintoxicación, hablaríamos de una desintoxicación física y psicológica, es decir, sacamos del organismo o intentamos sacar del organismo todo el resto de sustancia, pero para que esto funcione necesitamos también una deshabituación, que la deshabituación sería ya todo el proceso más psicológico, más emocional, que es cómo saco la sustancia de aquí, ¿vale? Cómo la saco de mi cerebro, cómo aprendo a hacer nuevas conductas, nuevos comportamientos, nuevas relaciones sin que la sustancia esté mediando, ¿sí? La recaída, cuando estamos en un proceso de desintoxicación, deshabituación, es muy habitual y lo entendemos como parte natural del proceso de recuperación, las recaídas en el consumo, ¿no? Y yo creo que además es importante que terapeutas, profesionales, voluntarios, voluntarias, lo vivamos así, como parte del proceso de recuperación, ¿no? Patología dual, que es algo que seguramente también escucharéis porque está como muy de moda. Siempre a lo largo de los años se van poniendo palabras, ¿no? De moda, y esta es una que ya lleva bastante tiempo, que sería la presentación conjunta del consumo, abuso de sustancias y patología mental. Pero es que nosotros ya estamos hablando también de patología terciaria, que es que incluiríamos en esta patología mental y este consumo, abuso de sustancias, la situación de... ¿cómo se dice en castellano? Sinhogarismo, perdonad, que me sale en catalán, disculpar, la situación de estar en calle, ¿sí? Entonces, esta tríada, bueno, es la tríada, podríamos decir, más peligrosa, en el sentido de peligrosa a nivel de vulnerabilidad sociosanitaria, que nos podemos encontrar ahora mismo. Y luego, evidentemente, y esto creo que es importantísimo y no nos podemos olvidar de todo el tema de la prevención y la sensibilización. Aquí hablaríamos desde 3 puntos de vista que serían la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Y ahora le paso la palabra a mi compañero Arnau para que os haga la segunda parte, teniendo en cuenta que nos queda más o menos, bueno, nos queda 1 hora todavía, ¿eh? Paso, ¿no? No. Hola, buenos días. Para continuar un poco, o del todo, con lo que ha iniciado ya Patricia, pues antes de ir comentando las diapositivas que iremos pasando, me gustaría introducir un par de puntos. Hemos estado, ha estado hablando Patricia, de términos concretos, términos generales, nomenclaturas de patologías, de abordajes, de sustancias, de sintético, no sintético. Y la parte que me toca a mí, quizás la parte más de acercamiento a los usuarios de drogas y usuarias o a los potenciales, a los futuros o futuribles usuarios de sustancias, ¿no? Entonces, sí que mientras iba escuchando quería comentar que nosotros vamos a hablar de la manera de acercarnos y la manera de clasificar mentalmente nosotros, de analizar, como decía, de acercarnos un poco a la problemática. Pero son términos y son abordajes y son reflexiones y son definiciones que evidentemente no son para nada absolutas. Hemos de pensar que el fenómeno del consumo de sustancias es un fenómeno que nos puede afectar y nos afecta a todos. Es un fenómeno que nosotros lo encaramos también desde una parte muy social. Y entonces, pero sobre todo que podemos tener estrategias, podemos tener, pues como en el mundo de la medicina, tratamientos, medicamentos, pero son cosas generales. Y entonces, conceptos generales que nosotros queremos, evidentemente nos hemos de dirigir al resto con conceptos muy generales,
pero que después, evidentemente, es una cuestión muy individual. Cada persona, aunque sea un tópico, igual alguno va sonando de tópico a lo largo de la intervención, pero cada persona es un mundo y entonces, partiendo de unos planteamientos generales, después una persona te presentará una tipología de problemas sociales, de problemas relacionales concretos. Cada persona presentará unos y se ha de... nosotros siempre tendemos a animar a que individualicemos mucho cada situación y cada problemática. Hecho esta previa, pues siguiendo la presentación, la diapositiva que tenemos ahora en pantalla, hace mucho tiempo que nosotros vamos trabajando viendo qué modelo de abordaje al consumo de sustancias sería el más adecuado desde nuestro punto de vista. Evidentemente, como decía antes, todo es debatible y todo es moldeable a cada situación, pero sí que distinguimos en que históricamente ha habido como dos abordajes, ¿no? El abordaje que anima o que exhorta prácticamente a la abstinencia absoluta, todos esos mensajes de hace muchos años ya de las campañas antidrogas, de di no a las drogas, simplemente di no, con personajes públicos, con imágenes impactantes, con una intención de dramatizar mucho situaciones que evidentemente pueden llegar a ser muy dramáticas, pero que creemos, que es un abordaje que, como en lo más básico como aquel que dice de la educación de los niños, es aquello de cuanto más prohibimos y cuanto más miedo enfocamos hacia una situación, hacia una situación concreta, pues quizá más curiosidad presenta en la persona a quien nos dirigimos. Entonces, existe otro tipo de abordaje que sería el del uso responsable o de menor riesgo para la persona, ¿no? Que se trataría de dar toda la información que se tenga sobre las sustancias en general o sobre la sustancia en concreto, que alguien pueda hacernos una demanda para disminuir el riesgo en el caso de que haya una decisión de utilizar dicha sustancia o cualquier sustancia. Informar, sobre todo, desde un punto de vista muy aséptico, muy impersonal de las sustancias y de los efectos que se buscan, los efectos que se pueden encontrar al consumir sin buscarlo, y que la persona pueda decidir, pero que pueda decidir con toda la información, no con una información que dice cosas obvias, como que un mal uso de las sustancias pues puede generar muchísimos problemas y que es algo más que evidente. Nosotros somos más partidarios de ese segundo ramal, de la vía de informar, de conseguir y transmitir toda la información posible sobre el uso de drogas y sustancias y de sus riesgos, y más que el uso o el abordaje de la problemática, partiendo de entrada ya desde un abordaje que sea que busque una abstinencia absoluta, y por una serie de causas o de motivos que nosotros nos hemos ido pudiendo encontrar. Eso ya nos guiaría un poco también hacia el tema que ya ha introducido Patricia anteriormente, que es el tema del abordaje de las adicciones desde la reducción de riesgos, la reducción de daños. Como decía, el tema del tratamiento de las adicciones quizá desde una perspectiva que busca únicamente la abstinencia absoluta desde el primer momento. Esos mensajes que se lanzan a la gente de no, tú lo tienes que dejar todo, lo vas a dejar todo para dejar tus problemas atrás, los problemas no se solucionan con las drogas. Son mensajes que
históricamente se han dado mucho y que han perdido, yo creo, nosotros pensamos que la efectividad. Entonces, ahí hay una serie de mensajes que nosotros definimos como mal definidos, ilusorios, fiscalizadores, tal y como pone en la diapositiva, y que utiliza términos como el prevenir el consumo, acabar con tal sustancia, eliminar el consumo de todo tipo de sustancias. Es como muy absolutista esta manera, y a veces es muy inocente también. A veces tratamos a las personas que nos presentan problemas de adicciones a sustancias como un poco como infantilizando a la persona, ¿no? a la entidad como persona. Entonces, creemos que cuando se llega a una dependencia o una sustancia, ha habido todo un proceso previo y hay muchísimas maneras de acercarnos a la persona, y nosotros creemos muchísimo en el acercamiento a la persona. Eso que puede sonar así como muy abstracto y a veces hasta un poco hippie. Bueno, no se trata nada más que considerar de una vez por todas ya que las adicciones a las sustancias son parte de una problemática de salud mental, al fin y al cabo. Entonces, si nos aproximamos a las personas que tienen problemas, que nos abren como personas con un problema de consumo de sustancias, y nos acercamos con estos mensajes moralizantes, con estos mensajes sobre todo también fiscalizadores y tal, le estamos restando quizá una atención al proceso que la persona ha pasado para llegar a un consumo de sustancias inadecuado. Hemos de pensar que esto, nosotros trabajamos, como decía Patricia, con un sector de la población muy degradado, con muy pocas, digamos, con muy pocos o prácticamente sin ingresos, gente que vive en la calle, pero que el problema del consumo de sustancias es un problema transversal. Hay centros de atención de drogas en los barrios más oprimidos y en los barrios más ricos. Entonces, hay cuestiones que son iguales para todo el mundo, sea de donde sea y sea cual sea sus condiciones de vida. Entonces, ahí es donde vamos para las problemáticas de salud mental. Precisamente, actualmente yo creo que estamos en una época en la que, afortunadamente, hace cuestión de un mes o algo así, yo creo que se ha empezado a hablar hasta en el Congreso de las problemáticas de salud mental. Y nosotros nos alegramos mucho de que eso al menos se mueva mínimamente, porque creemos que es la clave. Las sustancias, los tratamientos, las cosas teóricas están más que estudiadas, pero las personas y su estado mental, pues creemos que es muy importante. Entonces, ¿por qué doy esta turra con el tema de la salud mental? Pues porque creemos que es importante tenerlo en cuenta para conseguir unos objetivos y para conseguir transmitir unos objetivos a las personas que tienen problemas de consumo de sustancias, pues mucho más adecuados según la sustancia que se tiene la problemática, o las sustancias, según la edad de las personas o la persona a la que nos dirigimos, y el contexto sociocultural. Como decíamos, es un problema transversal que puede afectar a cualquier persona de cualquier contexto, y habría que adecuar los mensajes y los objetivos a cada realidad. Creemos que esos son objetivos que tienen que estar mucho más definidos y son más alcanzables. Si nos proponemos con las personas que tienen problemas de adicciones a sustancias, nos proponemos con la persona unos retos muy rígidos, quizá en el momento, en la oratoria, para animar a la persona, decimos que son alcanzables, pero realmente ponemos el listón muy alto para conseguir el éxito. Eso nos va a llevar, en muchísimos casos, puede funcionar en algún caso, evidentemente, pero en la mayoría de casos nos va a llevar a problemas
muy importantes de frustración, de no haber alcanzado objetivos, de no haber satisfecho al terapeuta incluso en muchas ocasiones, y eso va en contra totalmente de los intereses de las personas con problemas de adicciones a sustancias. Entonces, volviendo un poco a puntos por los que ha pasado también mi compañera Patricia, podríamos ir al tema de las fases de una persona con adicciones, ¿no? Entendiendo como el consumo con el elemento de identificación, por ejemplo, como decía antes Patricia, el uso de sustancias como el elemento de identificación con un grupo de iguales, el típico consumo, dijéramos, social. Antes nombraba Patricia ese consumo, ese mal uso por ejemplo, del alcohol a nivel social. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamando, y cuando digo nosotros, no solo el CAS, el Centro de Atención y Seguimiento de aquí de Luis Companys de Cruz Roja, sino yo creo que la gente que trabaja en adicciones llevamos mucho tiempo, yo creo que mentalmente reclamando, cuando oímos, por ejemplo, la típica noticia en la televisión de que una persona ha tenido un accidente y que se le ha hecho el control de alcohol y drogas. Seguimos reclamando que se unifique, porque si no se le resta una importancia al consumo del alcohol, que es un consumo socialmente muy, muy potente, muy importante, al cual se tiene un acceso muy, muy fácil, muy sencillo, y que yo creo que culturalmente en muchos países, y el nuestro uno de ellos, pues se le resta importancia y puede ser ya no solo el detonante de problemáticas muy importantes para las personas, sino también la vía de acceso a otras sustancias que vienen muchas veces asociadas en el consumo del alcohol. Con lo cual, el alcohol es uno de los elementos sociabilizadores en muchas culturas. Y nosotros nos estamos encontrando con mucha gente que ahora, en la época de pandemia, por ejemplo, con el aislamiento social, con la falta de comunicación entre iguales, ese consumo de alcohol pasa a dispararse, porque no hay interacción con nadie, porque no hay contacto con nadie y porque lo que es una costumbre falsamente con el planteamiento de que está controlada, pues se dispara en casos como la situación que estamos viviendo actualmente. Y no deja de ser un consumo que igual siempre se ha tenido en cuenta o se ha considerado como es la identificación de grupo y como siempre con connotaciones muy positivas. Evidentemente, según qué grupos, como decíamos antes, hay que analizar la realidad de cada individuo, de cada colectivo, pues hay situaciones en las que se normaliza el consumo de otro tipo de sustancias, no solo el alcohol, evidentemente, pero el consumo de cannabis, el consumo de otro tipo de sustancias sintéticas en según qué círculos es algo como muy normalizado y como muy identificador muchas veces también de pertenencia a un grupo. Y lo que puede ser una utilización de una sustancia para identificarte con ese resto de grupo al que te interesa pertenecer, se puede se puede girar en un problema muy importante y evidentemente se gira y se convierte en un problema muy importante en muchos casos. Como factor importante también, la edad de inicio. Sí que incidimos en que quizá se podría intentar desde las personas que trabajamos con otras personas, ya va desde gente como nosotros que trabajamos con personas con problemas de adicciones hasta las personas que tienen una responsabilidad con un grupo de escolares, por ejemplo, pues que sí que se vaya lanzando el mensaje de intentar informar siempre, pero sobre todo también informar de los riesgos que conlleva el consumo a edades muy precoces de sustancias, de cualquier tipo de sustancias. Hay una cuestión de la formación total de la masa cerebral que llega más o menos, según los estudios, pues puede parecer que está hacia los 21 años
y hay una concepción del consumo de cualquier tipo de sustancias como que a partir de los 16 ya tenemos la edad como para poder fumar un cigarrito, tomar una copita, no sé qué. Bueno, pues estaría bien que empezáramos a integrar que igual todo y dar la información sí que podríamos incidir en los riesgos que conlleva un inicio de consumo de cualquier sustancia por inocua que nos pueda parecer en edades muy tempranas. En el otro punto de esta diapositiva habla de que las drogas toman prioridad, por lo que decíamos antes, el tabaco, el alcohol y el cannabis, por ser consideradas pues, sustancias de inicio, sustancias muy controlables, y ese es otro concepto muy peligroso, el concepto del control, y que son un poco pues, lo primero a lo que generalmente se suele agarrar, o creemos que se suele agarrar las generaciones jóvenes, pues para romper un poco con lo establecido culturalmente, socioculturalmente en el momento de cada generación. Esa rebeldía, ¿no? Y se utiliza o se vehicula muchas veces pues, por el consumo brutal o social de tabaco, de alcohol y de cannabis. Sí que históricamente han sido sustancias de acceso, pero también habría que estar actualmente muy atentos a los inicios de consumo de otro tipo de sustancias en cada época. Se aplaza o se descarta en primer momento, solemos observar el inicio o el contacto con sustancias dijéramos, por conocimiento social más, dijéramos, más potentes, que pueden provocar más respeto, pues precisamente por eso, ¿no? Porque igual desde la juventud, o se cree que desde la juventud se tiene cierta tirada, como decíamos, a utilizar una serie de sustancias como vehículo de entrada y que se tiene mucho respeto o miedo al consumo de otras sustancias. Insisto todo el rato en lo mismo. Son mensajes y son afirmaciones muy generales que nosotros utilizamos porque creemos que son así, pero que evidentemente después se han de bajar de esa generalización a la individualización y al problema que tenemos delante. Pero sí que es verdad que puede ser que en un primer contacto con las sustancias la población en general tienda por ahora no voy a probar según qué cosas, yo prefiero ver cómo me desenvuelvo con el consumo de este tipo de sustancias que las tengo más a mano, que no son tan peligrosas y después ya veremos. Evidentemente nos podemos encontrar que también ese posicionamiento de la población más joven, pues como de rebeldía en su evolución, pues también puede llevar a entrar directamente con el consumo de otro tipo de sustancias. Eso no lo podemos descartar nunca, evidentemente. Esto nos lleva a hablar de diferentes estrategias en la reducción de riesgos, en el abordaje, como decía antes, de la reducción de riesgos. Lo que pasa que me he pasado una diapositiva, con lo cual vuelvo para atrás y ahora os lo digo. Repitiendo algunas de las cosas que decía Patricia anteriormente, hablando de dependencia, podríamos insistir en que la dependencia... ¿Qué ha pasado? No sé, perdona, Arnau, sí, no estás compartiendo ahora la presentación. Se cayó la presentación. Vale. Me espero. Espera, Arnau, estos problemas del directo. Espera. Esto aquí. Examinar. Ya existe un archivo en este nombre en la carpeta. ¿Qué desea hacer? Sustituirla. Venga. Sí, ya la vemos otra vez. Bueno, ya lo hemos recuperado un poco. Sí. Hola, Deu.
Perfecto, yo creo que ahora ya estamos otra vez. Lo que decía, volviendo a repetir igual algunos de los conceptos que ha expuesto antes Patricia. ¿Cómo consideramos, cómo abordamos el tema de valorar o cómo valoramos si existe una dependencia? Para hablar, pensamos que para hablar de una dependencia debemos cumplir al menos 3 de los siguientes criterios. Evidentemente, vuelvo a insistir cada vez, me haré pesado en lo mismo, de esto de existir o cumplir al menos de los 3, suena como muy rígido, pero sí que sería como un mínimo, ¿no? Los criterios serían el de tolerancia, que es lo que ya os ha expuesto Patricia antes, el deseo intenso de consumir una sustancia, el notar o el haber notado en alguna ocasión ya el síndrome de abstinencia, la incomodidad, el malestar que produce el no consumir una sustancia en concreto, las veces que se ha intentado con un esfuerzo reducir o parar el consumo de cierta sustancia, el uso de mucha más cantidad o durante más tiempo de lo que uno se había planteado al principio con una sustancia, aquello típico de no, yo solo un poquito y al cabo de un tiempo está consumiendo una montaña. Y entonces también el abandono, eso sí que es, yo creo que es un dato importante, el abandono de actividades de la vida social o de la vida del día a día de las personas que eran en un momento importantes para la persona y que de repente se abandonan, ¿no? Actividades como las actividades laborales, de ocio, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Si algunas de estas actividades o todas estas se van abandonando porque va ganando espacio de tiempo el invertido para buscar la sustancia, consumir la sustancia, estar sufriendo las consecuencias de no consumirla, de cualquiera de los otros puntos, pues eso también es un factor importantísimo. Y si se continúa el uso de una sustancia concreta o de varias, todo y conocer y saber que causará o empeorará problemas, digamos, psicológicos o psiquiátricos. Que uno pueda llegar a ser consciente de que le provoca esos problemas ya es una gran cosa, pero si encima sabe que puede empeorar su situación, de sus problemas psicológicos, dijéramos, ser consciente de unos problemas psiquiátricos ya sería un poco más complicado de una persona individual, pero si sabe que el consumo de la sustancia puede empeorar su estado y se continúa sin poder frenar el consumo, pues evidentemente si lo juntamos con alguna de los otros criterios, pues estaríamos delante de algo que podríamos calificar de una evidente dependencia. Y entonces, como os decía antes, que me había adelantado de diapositiva, estamos muy integrados nosotros en el abordaje del consumo de sustancias desde, como os comentaba al principio de mi intervención, desde la parte de informar y desde la parte de reducir el riesgo del consumo de sustancias. Nos planteamos esto porque, evidentemente, partimos de una contrastada ya decisión del uso de sustancias. Con lo cual, llamamos directamente a tener o a intentar dotar de estrategias dirigidas a la reducción de los riesgos de estos consumos. Como decíamos antes, tratar en la medida de la intervención de cada persona como persona individual, como profesional, pues ese trato o ese intento de retrasar la edad en el inicio del consumo, informando igualmente de lo que es el consumo de sustancias, pero intentar retrasar la edad de inicio de ese consumo. Tratar de evitar que ese consumo se convierta en algo diario, en algo habitual, en algo normalizado. Seguir la idea de
si alguien se ha propuesto consumir unas sustancias, como decíamos antes, por diferentes factores, pero normalmente tiende a ser para identificarse, para pues tratar que sea el uso real para los contextos y los momentos concretos. Insistir también en eso, transmitir información, como decíamos, objetiva, como alejada, no moralizante, y consejos útiles en la reducción de riesgos asociados al consumo. Eso se traduce, una vez más, en información. Es algo que he estado repitiendo y repetiremos durante la intervención muchas veces. Información, información y información. Hay páginas, ahora todo el mundo, o buena parte de la sociedad tiene acceso a muchísima información sobre sustancias, y la cuestión es tratar de transmitir la importancia de esa información, del estar informado. Facilitar después, dice la diapositiva, el desarrollo de competencias en los jóvenes para gestionar conductas adecuadas. Es evidente, como comentaba antes, que estamos en una situación, en una época, en una sociedad con muchísimas presiones y no presiones, con muchísima información. Y eso es cuanta más información tenemos, también es el caldo de cultivo para la total desinformación. Entonces, es muy importante tratar de facilitar esta frase así como un poco rocambolesca que hay aquí, del desarrollo de las competencias en los jóvenes para gestionar conductas adecuadas. La hemos hecho nosotros esa frase, pero bueno, también podemos intentar bajarla un poco para que la entienda hasta yo. Y es, pues eso, el informar de una manera objetiva, como decíamos, y el informar con el conocimiento a la persona o al colectivo al que informamos. No hace falta ir a informar de tratamientos, de riesgos, de ponerlo todo muy feo, con una población de 15, 18 años que están dispuestos a tirar para adelante con todo, a probar lo que ellos quieran probar, y entonces perder el tiempo con, como decíamos antes, discursos muy aleccionadores, discursos desde el miedo, discursos... No, hay que dar la información que creamos que es importante para cada grupo o para cada individuo. Entonces, ahí estaría el intentar que la gente también... un término que se utiliza mucho actualmente también, que es el empoderamiento, pues intentar empoderar a diferentes sectores para que ellos puedan elegir con total conciencia lo que quieren y lo que no quieren hacer. Conocer también, si lo enfocamos de cara a la prevención en jóvenes, pues conocer cuáles son las motivaciones, pero no las motivaciones para el consumo, sino las motivaciones en general del grupo de jóvenes al que nos dirigiremos. También es lo que decía al principio, en una misma ciudad, en Barcelona mismo, las motivaciones de los jóvenes de los barrios del barrio de la Mina, el barrio más degradado más o menos de la ciudad, seguramente no sean las mismas motivaciones que la juventud del barrio de Sarrià, por ejemplo, que es la zona alta de Barcelona. Pero tanto los jóvenes de un barrio como los del otro pueden acabar teniendo los mismos problemas por consumos de la misma sustancia. Entonces, hay que conocer cuáles son las motivaciones del día a día, las motivaciones sociales, las motivaciones laborales, las motivaciones de futuro, de presente que tiene el grupo al que nos dirigimos de jóvenes, para poder entonces facilitarles o guiar la información de los efectos del consumo de sustancias más adecuado a cada colectivo y a cada situación y estrato social. Disminuir la implicación en comportamientos asociados al consumo, como la conducción violenta, relaciones sexuales no protegidas, pues significaría este punto el poder hablar, viene en la misma línea, es hablar realmente no de las sustancias en sí, ni que sí que se ha de hablar, evidentemente, en la información, todo es información, pero sí, primero, por un lado, desvincular de tópicos, de que si el que conduce de cierta manera, pues es porque se ha metido tal sustancia, el que tal... No, tratemos de que se puede dar la opción
y que el consumo de ciertas sustancias puede llevar como ponen los prospectos de cualquier medicamento, que también se puede convertir en una adicción, pues que afecten el consumo de ciertas sustancias, que puedan afectar a actividades de la vida de las personas. El que sí que incidir igual en que el consumo de sustancias nos puede llevar a bajar la guardia por ejemplo, en las relaciones sexuales. Evidente que se ha de informar también, porque si no tendríamos que tratar otro problema derivado del consumo, que no es un problema conectado directamente. Entonces, hay que hablar de todo lo que existe alrededor de la realidad de cada colectivo para poder enfocar después el consumo de sustancias, los consumos de riesgo. Creo que más o menos en cuanto a lo que se deriva de las diapositivas que hemos pasado, finalizaríamos aquí. Pero a mí sí que me gustaría incidir un poco, que aún queda un poco de tiempo, en que todo esto que estamos hablando tiene mucha conexión con la actualidad, con el día a día. Si lo enfocamos, por ejemplo, para los colectivos más jóvenes, los colectivos que tenemos, en los que queremos trabajar desde un punto de vista más de prevención, hemos de conocer muy bien, como decíamos antes, cuál es la visión de la actualidad y de su futuro de los colectivos más jóvenes, porque eso nos llevará seguramente a poder establecer un contacto mucho más fluido con estos colectivos y a que en ese contacto puedan empezar a salir las sustancias que pueden haber en el punto de mira de todo el colectivo, ¿no? De poder acceder a ciertas sustancias por la situación, por la situación social, por la situación cultural general, y después eso repercute en el enfoque personal. Y ahí es donde queremos llegar también, el enfoque personal y el tratar las adicciones a sustancias como lo que son, como parte de las personas y parte seguramente de muchos problemas de salud mental. No hace mucho participábamos en un congreso, en una webinar también de salud mental, y había una pregunta que se nos hace mucho también a los profesionales de drogas, y es que si creemos, desde nuestra experiencia, que las patologías mentales, las patologías de salud mental, o sea, el uso de sustancias derivan en patologías de salud mental. Siempre hemos defendido nosotros que para nada, que quizá totalmente al contrario. Evidentemente, aunque un para nada suene muy absoluto, evidentemente también se puede hablar. Pero en líneas generales, para nada. Creemos que es mucho más importante relacionar el uso de sustancias con problemas que están latentes de muchas personas que en un futuro pueden tener problemas de salud mental. Y los problemas de salud mental los tenemos y los tendremos en algún momento todos. Cuando hablamos de problemas de salud mental, nos ponemos siempre en lo más extraño, en lo más llamativo y en las patologías más fuertes, que más nos pueden impactar. Pero en una época, insisto, como la que estamos viviendo, estamos oyendo hablar mucho de ansiedad, de soledad, de pánico, de cosas muy relacionadas con la salud mental, que las estamos empezando nos las estamos empezando a encontrar de cara en situaciones que quizás antes ni nos planteábamos. Pero la situación que se está viviendo está destapando y está quizá acelerando muchos procesos tanto de complicaciones en patologías de salud mental como en procesos de inicios de adicciones a sustancias. Hay un problema actualmente, un problema muy importante de socialización, de sociabilización de las personas, y cuando existen problemas de sociabilización es cuando hemos de estar más atentos a los posibles inicios de consumos de drogas que seguramente vendrán, de sustancias, vendrán
involuntariamente a tapar las, digamos, los problemas que las personas están notando cuando hablan de ansiedad, cuando hablan de ataques de pánico y cuando hablan de todas las problemáticas derivadas a nivel social actual. Sí, yo quería hacer un inciso a lo que dice Arnau, que es que en clínica sobre todo hablamos de que las sustancias o las drogas actúan como disparadores, ¿no?, de situaciones, como decía él, de previas de vulnerabilidad a padecer algún tipo de patología, trastorno o síntomas simplemente, sin llegar a más, a nivel emocional o a nivel psiquiátrico, ¿no? Entonces, tendríamos esta vertiente y luego tendríamos la otra vertiente, que es precisamente el consumo de sustancias a raíz de presentar una patología mental con el objetivo de disminuir la sintomatología, valga la redundancia, psiquiátrica que se está presentando. Tendríamos las dos opciones, pero sí únicamente puntualizar, ponerle una etiqueta, ¿no?, de nombre a todo lo que estaba explicando Arnau. Ya está. Toda esta chapa que os he soltado ahora es un poco en relación, un poco no, totalmente directa, en relación al abordaje que podemos hacer nosotros desde aquí, desde el Centro de Atención y Seguimiento, en el CAS de Just Companys, que priorizamos muchísimo el trato y el acercamiento a la persona. Creemos firmemente en que no somos un centro médico en el cual vienes a buscar una receta para solucionarte un problema. Tienes un dolor de cabeza y te doy un paracetamol. No, los problemas de drogas y de consumo y de adicción a sustancias, creemos firmemente que se han de abordar desde el conocimiento de la persona y, como volviendo a todo lo que he estado diciendo en este rato, el conocimiento de la realidad de los individuos que tratamos. Si somos un receptor y escuchamos bien, el saber escuchar, creemos que es muy importante, la persona ya tiene parte de su posible problemática, pues tiene una puerta abierta a empezar a tratarlo. Si vamos, volviendo a una de las primeras diapositivas, si vamos con mensajes muy censuradores, si vamos con mensajes pues muy fiscalizadores, nos alejaremos realmente de la persona y ahí no tendremos mucho más que hacer. Entonces, volver a insistir en lo mismo. Independientemente de las sustancias en concreto, lo importante es conocer la realidad de las personas y después poder hablar de los efectos y, sobre todo, de los efectos no buscados que tienen los consumos de las sustancias. ¿Y yo? Yo creo que más o menos... Sí. Yo dejaría un espacio por si hay preguntas, dudas, cosas que hemos explicado muy rápido, cosas que no estéis de acuerdo, que sí estéis de acuerdo. Creo que es el momento, pues eso, nos quedan 15 minutos, 20 minutos para poder poner las cosas en común. No sé, Herminia, ¿qué te parece? Sí, muchas gracias por la presentación. La verdad que, bueno, la parte de trabajar el contexto, trabajar con la persona y su contexto, yo creo que es fundamental para poder entender toda la parte del consumo y sobre todo poder trabajar la prevención con jóvenes, que sí que cuando hablabais de la parte de romper con esos tópicos y con esas situaciones que se relacionan con el consumo, sí que es muy importante a la hora de cuando desde Cruz Roja Juventud vamos a talleres de centros educativos, de vital importancia poder trabajar el tema así y no con mensajes como decía Arnau, fiscalizadores que no nos llevan a ningún sitio y a una realidad que no es la que está viviendo jóvenes en los institutos y en sus relaciones sociales. Sí que, pasando un poco a las preguntas que han hecho nuestras compañeras, sí que había 2 preguntas. Animo a seguir preguntando, levantar la mano si queréis o escribís por el chat, yo estoy pendiente. En un primer momento, Margarita Castilla sí que os preguntaba que si podíais explicar qué le sucede al cuerpo en lo referente al síndrome de abstinencia con el alcohol.
Supongo que es por lo que comentaba Patricia en su momento, de que es uno de los síndromes de abstinencia más graves. Con el delirium tremens, ¿no? Lo que hablábamos. Sí. A ver, el tema es que el síndrome de abstinencia al alcohol puede llevar a un fallo multiorgánico que puede producir la muerte, ¿sí? Entonces, se habla de que es el más grave precisamente por este tema. El síndrome de abstinencia... ¿Se me oye bien con la mascarilla? Sí. Sí, el síndrome de abstinencia a la heroína, que es lo que decíamos, que es como el más... entenderme entre comillas, con esta palabra no quiero minimizar ni mucho menos, pero más peliculero, ¿no? Porque es el que hemos visto más en los medios, pues eso, en los mass medias, en películas, en series, es lo que de alguna manera siempre se nos ha vendido como es lo peor, lo más terrible y el más horroroso. Se pasa muy mal a nivel sintomatológico físico. La sintomatología es muy bestia, pero rara vez, a no ser que haya una complicación orgánica añadida, puede llevar a la muerte. En cambio, el síndrome de abstinencia por alcohol, sí. O sea, la explicación es esa. Si queréis saber exactamente cuáles son las complicaciones a nivel enzimático, etcétera, 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 os la puedo pasar por mail porque ahora mismo no las tengo en mente. ¿Vale? O sea, que no habría problema en me escribís un correo electrónico y os damos la respuesta específica si queréis. Pero al fin y al cabo es eso, son fallos multiorgánicos que derivan del consumo del alcohol. Evidentemente, el hígado y el páncreas son dos de los órganos implicados principales, pero a partir de ahí es eso, pues como cualquier patología hay personas evidentemente que tienen problemas hepáticos no relacionados con el alcohol. Entonces, pero esta enfermedad de la hepatitis, por ejemplo, puede derivar con no tratamiento, con un mal tratamiento o algo así, a afectar a otros órganos. El tema del síndrome de abstinencia del alcohol sería empezar con esos fallos, sería algo parecido a grandes rasgos, a trazo grueso sería algo así, ¿no? Problemas derivados de esos fallos orgánicos y síntomas que vendrían por ahí también. La sintomatología la podríamos localizar por ahí. O las encefalopatías, ¿no? Ahora estoy pensando también, ¿no? A nivel encefalopatías a nivel ya producidas por el propio alcohol, dijésemos, ¿no? Entonces, y enlazando con lo que decía Arnau, o sea, banalizamos o tendemos a banalizar el mal uso o abuso, ¿no? del alcohol y verdaderamente las consecuencias, quizás no de manera inmediata, pero sí a medio y largo plazo, son más que evidentes y más que serias, ¿no? O sea, hemos de pensar que en los últimos, yo diría en los últimos 2 años, tendría que también mirar la fecha exacta, pero en los últimos 2 años, o sea, no solo nosotros... Se está acoplando. ¿Hola? Ahora. Que decía que en los últimos 2 años, no solo nosotros como Centro de Cruz Roja aquí en Barcelona, sino que coincidimos con la gran mayoría del centro de tratamiento de adicciones y drogodependencias en España, la sustancia más demandada para iniciar tratamiento en los centros de tratamiento aquí en España es el alcohol. Entonces, el número también de comas etílicos o problemas derivados por un abuso del alcohol también es altamente significativo y en jóvenes, ¿no? La edad de inicio cada vez es más temprana, entonces evidentemente hemos de centrarnos en todos los tipos de sustancias que puedan crear una dependencia, pero no banalicemos aquellas que por el hecho de que las podamos conseguir en el supermercado porque se anuncien por la tele, por ejemplo, ¿sí? No las banalicemos ni las dejemos a un lado, porque está ahí, como bien decía también Arnau antes, ¿no? Y además pueden ser la puerta de entrada al consumo de otro tipo de sustancias, y no solo al consumo de otro tipo de sustancias. A otro tema que también nos preocupa muchísimo, que es a otro tipo de conductas, ¿no? Sin ningún tipo de límites o de precauciones. Y aquí estoy pensando en enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco de atención, ¿no? Y cuáles son los mensajes que queremos dar, ¿no? Entonces, por eso lo decíamos antes, ¿no? O sea, que nos parece, y estamos muy agradecidos además los dos,
que nos hayáis invitado, ¿no?, a participar en este tipo de jornadas, porque nos permite repensar, ¿no?, y nos permite volver a reposicionarnos delante de una realidad que la tenemos delante. Sí, el tema del consumo de alcohol es algo que siempre explicamos también aquí en el CAS, aparte de ser, como ha dicho Patricia, el motivo principal de las demandas de primera visita aquí en el CAS. Siempre hablamos de la dificultad de las personas y de valorar el esfuerzo de las personas que vienen y que inician un tratamiento y que continúan con el tratamiento para deshabituación del consumo de alcohol, porque saliendo por la puerta de nuestro centro, justo sales por la puerta y tienes 3 bares delante de nuestro centro, en los cuales no te ofrecen ninguna resistencia a ponerte todo el alcohol que quieras. Y eso es una dificultad como estímulo visual, como conocimiento de lo que hay dentro de los bares, evidentemente, que es un trabajo muy fuerte y muy duro el que han de hacer las personas con adicción al alcohol. Y evidentemente también enlazado con lo mismo es la sustancia a la que viene más asociada por un uso que podríamos considerar hasta lógico de una persona que consume mucho alcohol y se nota que es un depresor del sistema nervioso, evidentemente. Pues, ¿qué puedo hacer para mañana estar a punto para trabajar? Pues utilizar, por ejemplo, lo más frecuente, que es utilizar cocaína. Ya tenemos 2 sustancias y una de ellas seguramente solo para paliar los efectos de la principal. Y la que utilizas para paliar los efectos de la principal tiene quizá el mismo o otros riesgos en su consumo, que solo hacen que sumar y complicar mucho más la situación de las personas. Sí, justo a colación de... Perdona, Patricia, es que justo están comentando en el chat que claro, Esther Fernández dice que, como preguntaba antes, el consumo de cocaína puede verse derivado por un consumo de alcohol previo, justo lo que comentabais. Y Enrique del Toro también habla sobre, bueno, leo textualmente y si Enrique quiere intervenir, solo tienes que activar el micro si no lo dejo bastante claro. Dice Enrique que su experiencia en trabajo con adolescentes es de más de 30 años y que dice que tiene mejores resultados invertir en recursos preventivos, en generar hábitos de ocio sano, que hacerlo en información, que conoce muchas experiencias en las que organizar actividades de información ha sido una puerta de entrada al consumo, que entiende que cuando incidir en la importancia de la información nos refería a la población iniciada o que tiene un entorno muy marcado por consumo excesivo de drogas. Bueno, si tiene la experiencia, eso está comprobado, él lo ha podido comprobar, evidentemente. Nosotros lo planteamos desde el punto de vista que nosotros también estamos empezando a trabajar con colectivos de jóvenes a nivel de información y que lo que hacemos en una primera fase, cuando hablamos de la información hablamos de esto también, de las actividades que ha llevado seguramente Enrique a cabo. O sea, lo que hablamos y lo que preguntamos a las personas a las que nos vamos a dirigir previamente, para empezar, es qué conocimientos tienen, qué sustancias conocen, ya sea por información o por incluso inicio o contacto, aunque sean muy jóvenes. Entonces, porque creemos que evidentemente, por mucha experiencia que